El ejercicio 2168 plantea que se tienen dos esferas con carga Q iguales, o sea, esta esfera es igual a esta y tiene igual la misma carga, aquí dice Q1 igual a Q2 igual a Q, están colgando de dos cuerdas de longitud L, o sea, ambas cuerdas iguales, y la repulsión entre ellas genera un ángulo θ al lado izquierdo y θ al lado derecho, correcto. Y se separan debido a esa repulsión por ser cargas iguales, una distancia de separación d. ¿Qué me piden frente a esta distancia? Que demuestre que si este ángulo θ es pequeño, este d es igual, o sea, la separación entre cargas va a ser igual a esta expresión, y que a su vez, pues debo considerar que para ángulos pequeños, tangente de θ es igual a seno de θ. Muy bien, para resolver este problema, pues lo primero que se hace es, voy a tomar esta esfera, esta que tengo acá, ¿cierto? Pude haber tomado esta de la izquierda, pero voy a tomar la de la derecha y voy a analizar las fuerzas que actúan sobre ellas, ¿cierto? Hago el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre ella. Entonces encuentro que, lo voy a hacer por acá, en este diagrama de cuerpo libre usted puede observar que sobre ella actúa la tensión de la cuerda, T. Observe cómo este ángulo θ ya se hace por ángulos alternos internos entre paralelas. Este ángulo dibujado en este punto de acá va a dar sobre el eje Y con respecto al eje Y. Entonces es muy importante mantener esa geometría. O sea, si yo trazara una línea, que vaya en este sentido, vaya desde acá, permítanme, yo lo trazo una línea, ¿cierto? Que vaya en este sentido y vaya hacia arriba, por geometría este ángulo θ acá va a ser entonces igual a este ángulo θ. Listo, estos dos ángulos son iguales, entonces el ángulo θ va a estar en ese punto. Listo, muy bien, y por eso me quedó dibujado acá. Está la fuerza eléctrica que le hace de repulsión, que le hace la carga 1 a la carga 2, por eso la llamo 1 sobre 2, ¿cierto? Y eso hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Esta carga que hay acá experimenta una fuerza de repulsión hacia la derecha, la dibujo hacia la derecha, y está el peso, que ese peso lo dibujo hacia abajo, mg. O sea que sobre él van a actuar estas tres fuerzas. Perfecto. Tensión, la fuerza eléctrica y el peso sobre esta carga. Obviamente sobre la carga de la izquierda sería exactamente lo mismo. Listo, porque son simétricas, pero solamente voy a analizar la carga de la derecha. Muy bien, si aplico un poquito de equilibrio de fuerzas, entonces debo encontrar que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, correcto, o sea, esta en el caso del eje X, la T seno de θ, que sería esta componente, la voy a colocar aquí con un colorcito verde, esta componente que acabo de colocar ahí es T seno de θ. T seno de θ debe ser igual a F2, ¿cierto? Porque hay equilibrio de fuerzas. Entonces T seno de θ es igual a F2. Y a su vez, esta otra, T coseno de θ, que es esta que va hacia arriba, es igual a mg. Entonces lo que estoy haciendo es haciendo sumatoria de fuerzas en ambos ejes, correcto. Entonces me quedaría así: T coseno de θ es igual a mg. Estas serían mirados en el eje X, o sea, sumatoria de fuerzas en el eje X, esta sumatoria de fuerzas en el eje X, un poquito más grueso, y la segunda sería sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿cierto? Y son iguales. Perfecto, la que va hacia la derecha igual a la que va hacia la izquierda, y la que va hacia arriba igual a la que va hacia abajo. Si hago un poquito de álgebra, entonces debo obtener esta expresión que les voy a colocar acá, y les voy a explicar por qué, ¿cierto? Si usted me divide esta ecuación de arriba sobre esta, entonces las tensiones se cancelan, queda seno sobre coseno igual a tangente, y queda la fuerza eléctrica sobre mg. Perfecto, y la dejamos ahí. Dejémosla ahí en remojo y vamos a recordar una expresión muy importante, y es la fuerza eléctrica o ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb establece a su vez
que la fuerza que esta experimenta debido a la fuerza de repulsión es la multiplicación de las cargas, por eso aquí coloco Q cuadrado, porque es Q1 por Q2, entonces Q cuadrado por la constante de Coulomb sobre la distancia de separación. Estoy asumiendo entonces que aquí hay una separación, esta separación es D, esta separación que tengo acá, ¿cierto? Lo cual quiere decir que este tramo vale de medios, ¿cierto? Y este tramo en este triángulo vale de medios, listo. Y toda la hasta acá, y todo vale D, listo. Pues simplemente coloqué de medios como para que vean el triángulo. Muy bien. Del triángulo también puedo concluir algo de ese triángulo aplicando un poquito de geometría, que seno de teta, seno de este ángulo es cateto opuesto de medios sobre la hipotenusa, que es L. Entonces aquí lo dejo. Esto me va a servir enseguida, esta expresión va a ser muy útil y enseguida les digo por qué. Muy bien. Y lo que voy a hacer es, me voy a traer esta expresión que acabo de colocar acá, esta expresión que acabo de colocar acá, esta, la voy a reemplazar acá. ¿Listo? Y esta expresión que coloqué acá de geometría la voy a colocar acá. Ahora, profe, ¿y por qué voy a cambiar el seno por la tangente? Por esto que me dicen aquí, por esta sugerencia, que para ángulos pequeños tangente es igual a seno, o aproximadamente igual. Al hacer esos dos cambios, entonces mire lo que voy a obtener. Voy a obtener esta expresión de acá. Observen. Esta expresión de acá. Listo, cambié el tangente por seno. Bueno, enseguida cambio seno de teta por D sobre 2L. Cambié la K por 1 sobre 4 pi epsilon 0. Recuerden que este término de acá, 1 sobre 4 pi epsilon 0 es lo mismo que la constante de Coulomb acá, ¿cierto? Todo esto vale K, la constante de Coulomb, donde este epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío. Listo, pero la coloco ahí porque en la demostración aparece, correcto. Muy bien. Y luego voy a cambiar el seno de teta por esta expresión de sobre 2L. Cambio la expresión, la pongo acá, ¿sí lo ven? Y mire que ya casi que tengo formado, es solamente pasar este d cuadrado aquí a multiplicar la d, el 2L aquí, y entonces me va a quedar esta expresión acá, mucho más sencilla, ¿cierto? Pasé la L a multiplicar acá, el 2 simplificó con este 2, y por último saco raíz cúbica, ¿cierto? Y al sacar raíz cúbica obtengo la respuesta que me están pidiendo. Entonces, en conclusión, observen que acabo de mostrar puntos fijos y puntos importantes en este ejercicio. Haber planteado las fuerzas que actúan sobre esta carga, recordar que actuaron tres fuerzas, luego descomponer esta tensión en el eje Y, ¿cierto? Eso es muy importante, haber descompuesto esta T, que esta expresión es T coseno teta y es igual al peso, y esta de acá, que es T seno de teta, es igual a F12, ¿cierto? En el eje X, componentes en el eje X igual de fuerzas para obtener el equilibrio. Y ya lo que vino es un poquito de matemáticas, aquí importante apliqué que es la ley de Coulomb entre estas dos cargas, ¿cierto? Que es K, la multiplicación de las cargas sobre la distancia al cuadrado, ¿cierto? La reemplacé ahí, por este término acá, pero a su vez tangente de teta lo hice igual a seno de teta. Y recuerden que este seno de teta, apliqué un poquito de geometría acá, es cateto opuesto de medios sobre la hipotenusa. Y ya lo otro fue cortar y coser y llegamos a la demostración.